Nacimos tarde para explorar la Tierra y temprano para viajar a las estrellas. Tal vez vivimos justo para explorar el océano. Actualmente, los primeros humanos en el espacio son reconocidos y marcaron la historia. A diferencia de quienes fueron olvidados, los primeros cruzaron aguas superficiales para sumergirse. No hay registro grabado, escrito ni dibujo alguno, ni testimonio de quienes, desde el inicio de la humanidad, se lanzaron al agua. Solo contamos con pruebas indirectas de esas primeras inmersiones. Montones de conchas, coral y perlas que debieron extraerse del fondo del agua. Todos estos vestigios se han encontrado en tumbas que pueden remontarse hasta la prehistoria más lejana. Los mares, llenos de misterios y promesas, han llenado nuestras redes, alimentado, atraído, asustado, fascinado y transportado. Seguramente mucho antes de ser capaces de descender unos cuantos metros bajo las olas. Nuestros antepasados dominaron las aguas desde la superficie. Usaban sus pequeñas embarcaciones para moverse, pescar y comerciar. Los primeros marineros, desafiando los peligros y muchas veces lo desconocido, traían en sus redes cuentos de sus aventuras e historias por miles. Deformadas y amplificadas por el tiempo, se volvieron parte de nuestros mitos. Los mares solían poblarse de seres sobrenaturales, dioses, diosas y monstruos que ayudaban a explicar lo incomprendido. Los dramas de las partidas y los naufragios, de dar un sentido a los caprichos del destino. Poco a poco, en la superficie, con los avances de la navegación, lo desconocido fue siendo empujado progresivamente más allá del horizonte. Mientras estaba bajo el agua, se quedó cerca de la orilla, bajo la espuma de las olas. Durante milenios, no supimos casi nada de lo que se esconde bajo la superficie borrosa de los mundos de abajo. Porque para aventurarse aquí, la única tecnología que teníamos en ese entonces se llamaba una gran bocanada de aire. Y las sombras reflejadas en el agua. Las criaturas extrañas, atrapadas en nuestras redes, alimentaron por siglos nuestros mitos y leyendas. Durante la antigüedad, cada pueblo tenía sus propios relatos de marineros alucinados, jurando haber visto pasar un bestiario fantástico de monstruos inquietantes. Lo más curioso es que, casi 2000 años después, estos mitos fueron reemplazados por los descubrimientos reales, por hechos tan extraños como los más disparatados cuentos de hadas. Hemos descubierto en las últimas décadas que los humanos estamos mucho más conectados a los océanos de lo que imaginábamos. Las grandes historias de la vida suelen iniciar. Quizá aquí, en el océano, empezó todo. Hace unos 3.8 mil millones de años. Y después de haber pasado cerca del 90% de su historia evolucionando bajo las olas, algunos se aventuraron al aire. De antepasados lejanos, hace más de 350 millones de años, literalmente habitaron aquí y aún hoy llevamos inscrita en nosotros esa memoria. Durante el desarrollo embrionario, algunos rasgos humanos recuerdan a los peces, mostrando vestigios de nuestro pasado acuático. Recordamos que descendemos de una larga línea dentro de la gran historia evolutiva de la vida en la Tierra, y sobre todo en los mares. Hacia la cuarta semana, un embrión humano desarrolla una especie de aletas que poco a poco se transformarán en dedos de los pies y de las manos. En su quinta semana, el corazón de un embrión tiene 2 cámaras, como el de los peces, y a ambos lados de la cabeza aparecen esbozos de branquias que poco a poco van desapareciendo hasta desaparecer por completo.
Estas particularidades anatómicas se encuentran en todos los vertebrados. Todos, en sus primeras etapas, se parecen como dos gotas de agua, de un mar que se despliega. Durante los primeros 9 meses de vida, respiramos conectados a un tubo y sumergidos en líquido amniótico, cuya composición química es muy similar al agua de mar. Nuestros antepasados vienen de ahí y lo dejaron. Los océanos aún fluyen en nuestras venas. El plasma, la parte líquida de la sangre, contiene casi los mismos oligoelementos que el océano. Podríamos decir que nuestra sangre se parece al agua de mar, solo que con glóbulos. Y luego, no importa en qué lugar de la Tierra te encuentres, la más mínima gota de agua que bebas, la más mínima inspiración de aire que tomes, te conecta íntimamente con los océanos, que con sus corrientes distribuyen la temperatura, dirigen y controlan el clima. Las gotas que hoy caen como lluvia o nieve estuvieron en ellos recientemente. Serán arrastradas por el ciclo del agua cuando regrese ese día. En cuanto a la gran mayoría de las moléculas de oxígeno que respiramos a cada instante, fueron producidas y fabricadas por la vida submarina misma. Obviamente, todo esto no siempre lo supimos. Para descubrirlo, hubo que estudiar a fondo los mares y pasar de la antigüedad, donde solo valientes buzos a pulmón, cazadores de esponjas y tesoros, lograban atravesar con éxito las aguas superficiales, a las que conocemos. Por siglos, ningún invento compitió con las hazañas de estos buzos, capaces de bajar a casi 20 metros de profundidad, llevando consigo como única reserva de aire la que guardan en sus pulmones. Limitados por el tiempo que podían permanecer en el fondo y sin poder distinguir con los ojos abiertos bajo el agua más que siluetas vagas y sombras deformadas. Durante mucho tiempo, solo estos hombres y mujeres pez podían aventurarse aquí. Después intentaron llevar aire al fondo con barriles o grandes ollas llenas de aire para que los buzos pudieran respirar. Permanecer mucho tiempo aquí sigue siendo solo una fantasía. En ese tiempo no había máscara, aletas ni snorkel. Los primeros verdaderos esbozos teóricos de estos aparecerán casi 1800 años después. Con sus tubos de varios metros de largo, que se supone deben proporcionar aire en profundidad solo con la fuerza de los músculos torácicos, son completamente inutilizables. Es como tratar de aspirar una pelota de golf por una manguera de jardín. Porque a más de 1 metro de profundidad, nadie tiene músculos lo suficientemente fuertes como para renovar el aire dentro del tubo. Al acumularse, se vuelve peligroso. En el siglo XVI, los navegantes expanden las fronteras del mundo conocido surcando alta mar. No es raro hallar en los relatos, o dibujados en los mapas marítimos, toda una fauna mítica y extraordinaria. Frecuentemente imaginados y presentes fuera de lo conocido, estos monstruos legendarios representan la muerte, nuestros miedos y desconocimiento. Porque si las terra incognita han sido poco a poco desplazadas, las aguas sobre las que navegamos siguen impregnadas de misterios. La superficie constituye un velo espeso, debajo del cual se esconden, en el fondo de las aguas oscuras, criaturas imaginarias. Lo que se sabe de los fondos marinos sigue envuelto en supersticiones y suposiciones. Y muchas de las cosas que descubrimos todavía provienen en gran parte de lo que llega a las playas o de lo que sacamos en nuestras redes. Sin embargo, por fin empezamos a penetrar con éxito la superficie de las aguas, para ir a ver por nosotros mismos gracias a ingeniosos inventos. Estas primeras incursiones prolongadas deben su éxito a la existencia combinada de científicos, inventores, pero también de aventureros que, a veces, son la misma persona.
Impulsados por descubrir los misterios de las leyes naturales, avanzan estudiando el comportamiento de los gases que respiramos. Dar a los segundos herramientas teóricas que les permitan inventar trucos para permanecer en el fondo. Algunas irrealizables, permanecerán como bocetos en el papel. Otras las harán y probarán aventureros, curiosos que se animan a mojarse o cabezas calientes. Así empezamos a ver campanas de buceo más avanzadas, máquinas diseñadas para suministrar aire en profundidad. Y paso a paso, aleteo a aleteo, a fuerza de intentos, empezamos a levantar el velo y a ver un poco más claro. En 1715 surge un gran barril de madera con ventanilla de vidrio y 2 agujeros con mangos de cuero impermeable para los brazos. Esta es la primera máquina de buceo verdaderamente funcional. Aquí no hay suministro de aire. Todo lo que puedes respirar está contigo desde el principio, dentro del barril. Con este extraño barril uno puede estar unos 30 minutos a 20 metros de profundidad. Ese mismo año se inventó el primer traje impermeable, conectado a la superficie por 2 tubos que suministraban aire mediante un fuelle. 60 años después se empieza a vislumbrar la posibilidad de realmente ir a pasear al fondo del mar. Bajo un casco hecho por un calderero, conectado a un tanque de aire y con pesadas suelas de plomo para evitar flotar. Freminet fue de los primeros en caminar bajo el agua. Gracias a su invento, puede estar 30 minutos a 5 metros de profundidad. 2 años después, el primer submarino de ataque es puesto en el agua. Hecho de madera y poco maniobrable, estuvo a punto de hundirse varias veces. Pronto, los trajes de buzo con casco empezarán a aparecer uno tras otro. Generalmente tenían ventanillas y recibían aire por una bomba de pistón accionada desde la superficie por varias personas. Para poder sumergirse solo bajo el agua, necesitaba de todo un equipo que permaneciera en la superficie. Después surgieron inventos con más autonomía y tanque de aire comprimido, regulable mediante una válvula. En 1832, Conder probó su invento con éxito y fue el primer buzo en caminar por el fondo del East River a 6 metros de profundidad. Minutos después, la ruptura de la manguera que suministraba aire causó la primera muerte conocida en el buceo autónomo. Muchas de estas ingeniosas invenciones solían ser poco manejables y peligrosas ante cualquier falla. Ya sea que haya venido aquí impulsado por la curiosidad, la necesidad de alimentar a su familia, realizando peligrosos trabajos bajo el agua o por la tentación de la ganancia, en busca de tesoros. Muchos de los que se aventuraron aquí pagaron un precio muy alto. Con intentos y perseverancia, los pioneros de los mundos subterráneos ya cuentan con escafandras con casco confiables y funcionales. Y ahí está, capaz de suministrar aire sin necesidad de manipular la válvula, el primer regulador de la historia. ¿Quién inspiró a Julio Verne y el equipo del Capitán Nemo en 20.000 leguas de viaje submarino? 8 años después, tras una pausa de 10 minutos, se toma la primera foto submarina. Se empieza a comprender mejor la adaptación humana a grandes profundidades. Los pioneros del buceo autónomo lograron encontrar equilibrio. Cuando la primera batisfera, simplemente colgada al extremo de un cable, desciende a más de 900 metros, desde su pequeña cabina, protegidos por un casco de hierro fundido de casi 4 centímetros de grosor, los 2 intrépidos inventores apenas logran distinguir algo en la oscuridad casi total que los rodea. Sin contar más que con una bombilla como única fuente de luz dentro de la cabina, se ven obligados a observar a través de su ventanilla de cuarzo de 7 centímetros el paso de algunas ondas. Verán muchas. Lo extraño y la vida han hecho su nido ahí abajo. Y ahora el buceo accesible para todos ya no es un sueño. Cousteau y Gagnon desarrollaron un regulador confiable y eficaz que hará que los primeros digan: se desliza hacia las profundidades, consciente de vivir en armonía con un entorno muy distinto al de mis costumbres de mamífero terrestre. Nado casi sin esfuerzo, hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, como los peces que encuentro. Respiro sin pensarlo. Solo, el suave zumbido del aparato me recuerda que estoy bajo el mar.
invitado inesperado al hechizo del mar, cautivado por esta belleza, este silencio, esta armonía. Han pasado 17 años, y después de un poco menos de 4 horas descendiendo hacia el punto más profundo del océano, 2 hombres aterrizan a bordo de su batiscafo. En el fondo de la fosa de las Marianas, a 10.911 metros. Allí donde no llega ninguna luz, en uno de los entornos más inhóspitos de nuestro planeta, bajo presiones casi 1100 veces mayores que en la superficie. Y mientras las temperaturas del agua en el exterior se acercan al punto de congelación, los 2 hombres echan un vistazo por la escotilla y ven pasar un pez plano. Durante las décadas siguientes, aunque durante mucho tiempo pensamos que no era posible la vida en las profundidades marinas, terminamos por descubrir. Enterrados en las profundidades oscuras de reinos sin sol, oasis de vida que vinieron a desafiar lo que pensábamos saber sobre la vida. Cerca de fuentes termales a varios miles de metros de profundidad, hay más vida por metro cuadrado que en las selvas tropicales húmedas. Hasta la fecha, apenas el 10% de los fondos marinos situados a más de 200 metros de profundidad han sido cartografiados con precisión. En otras palabras, conocemos con más detalle la superficie de algunos planetas del sistema solar que la del fondo de los océanos. Durante el siglo XX se han descubierto decenas de miles de volcanes activos, así como una cadena montañosa sin igual, situada bajo los mares y que se extiende por casi 65.000 kilómetros de longitud. Actualmente se conocen unas 200.000 especies de animales marinos, una cifra impresionante pero aún modesta, cuando pensamos en el hecho de que se estima que solo conocemos el 10% de toda la fauna marina. Alrededor de 2 millones de especies animales podrían vivir en los océanos y aún no han sido descubiertas. Al evolucionar libres bajo el agua, como peces patos, náufragos flotando, voluntarios, sacudidos como botellas al mar, sin querer, heredamos los logros de muchos inventores anteriores. Y gracias a ingeniosas tecnologías, pudimos sustituir parcialmente el uso de las branquias, de invitarnos aquí para estudiar, filmar o simplemente disfrutar del placer de observar a quienes viven aquí. A menos que sea al revés. Retrocediendo a la prehistoria, estos avances y descubrimientos nos llevan hasta quienes cruzaron por primera vez el espejo de las aguas superficiales, para cruzar como Alicia al otro lado y hallar un océano de promesas repleto de cosas nuevas, olvidadas y de aquellas que creíamos perdidas. En Sudáfrica, en 1938, un pescador sacó en sus redes un pez de las grandes profundidades, un fósil viviente, el celacanto, que se creía extinto desde hace más de 65 millones de años. En 2006, frente a las costas de Australia y durante un censo submarino, se halló una especie de camarón que se creía extinta desde hace 50 millones de años. Hoy en día, como antes, la mayoría de la gente vive cerca de los océanos. Cerca del 50% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa. Sin embargo, todavía seguimos siendo en gran medida ignorantes de los misterios del mar. Piense que los calamares gigantes, con una longitud de casi 10 metros y ojos tan grandes como un balón de fútbol, son los invertebrados más grandes del planeta, pero también los menos conocidos. Hasta el siglo XIX hubo pruebas tangibles de su existencia, y lograron que dejaran de ser un mito y fueran realidad para nosotros.
Desde entonces, durante 150 años, todos los especímenes observados estaban muertos, varados en las playas o encontrados en pedazos, en jirones, dentro de los estómagos de los cachalotes. Nadie había inmortalizado a uno vivo en su hábitat natural antes de 2004, cuando el primero de ellos fue fotografiado. 16 años después, solo hay 2 videos cortos que muestran a estas criaturas legendarias moviéndose en las profundidades. Tan vastos y profundos, los océanos pueden guardar sus secretos durante mucho tiempo. Esto termina de convencernos de que tal vez hay algo escondido bajo la superficie del agua en el mundo de abajo. Tantos tesoros esperando ser descubiertos, como los que hay en todos los museos de historia natural del planeta. Sin ustedes, este ambicioso proyecto no existiría. Sin quienes NTP, UTIP o Kiss Kiss Bang Bang nos dieron dinero y grandes burbujas de aire. Ni sin el equipo de Rubicon Diving, que dominaba el museo sumergido. Brindamos por ustedes, todas estas burbujas son para ustedes.